¿Se hace la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra? Pues dejemos que sea la Biblia la que nos dé respuesta a esta pregunta. Escuche este devocional y comparemos qué es aquello de que se haga la voluntad de Dios así en el cielo como en la tierra. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Dice la Biblia en el Salmo 103:20. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Y cuando la Biblia está hablando de estos que son poderosos en fortaleza y que ejecutan el mandato obedeciendo su voz, son los ángeles del cielo, obedientes a todo, absolutamente a todo lo que Dios les manda. Uno los ve a menudo en las Escrituras y sobre todo en sus momentos más importantes. Los ángeles, según la Biblia, son los mensajeros de Dios que cumplen su voluntad. En la historia de la Navidad, leemos que el ángel Gabriel anunció a María la concepción y luego el nacimiento del Señor Jesús. Fueron los ángeles quienes anunciaron su resurrección entre los muertos. Cuando uno de ellos dijo, no está aquí, ha resucitado. Y son ángeles los que anuncian su glorioso regreso. Por allá en Hechos capítulo 1, uno de sus ángeles dice, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, así como lo han visto ir al cielo. Y en este y otros pasajes se nos dice con toda claridad, hágase tu voluntad en el cielo, es decir, que los ángeles son el modelo de hacer la voluntad de Dios en el cielo, para que nosotros lo hagamos aquí en la tierra. Entonces, la pregunta esta mañana a usted que madrugó a escuchar este devocional, ¿cuál es su obediencia a la voluntad del Padre en el cielo? Y seguramente diríamos que en primer lugar, que los ángeles cumplen plenamente con la voluntad del Padre y siempre están dispuestos a obedecer el mandato del Padre y no hay misión a la que no respondan. Así dice Jesús, ¿crees que no puedo orar a mi Padre y Él me enviará enseguida más de 12 legiones de ángeles? Eso lo dijo Jesús allá en Getsemaní. Cristo solo tiene que pedirle y los ángeles harán lo que Él le diga. Y Jesús también dice, ahora oren así, que la voluntad del Padre se haga en la tierra como en el cielo, como los ángeles que lo hacen con gusto. Cuando yo voy al libro de Hebreos, habla de la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, donde hay miles y miles de ángeles que están reunidos alegres. Y dice la Biblia que están en una gozosa asamblea permanente. Así que no hay renuencia por parte de los ángeles respecto a cumplir la voluntad de Dios. Ellos no arrastran los pies en una obediencia sombría, sino que encuentran alegría en cumplir cada mandato, cada palabra que procede de nuestro Padre Celestial. Cumplen plenamente la voluntad de Dios y lo hacen con alegría y lo hacen inmediatamente. El mismo Hebreos nos dice que Él hace a sus ángeles como vientos. Y lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 7, en la nueva versión internacional. Y eso transmite claramente la velocidad. El viento se mueve deprisa y los ángeles no se entretienen diciendo, sí, yo lo voy a hacer, espere un momento. No, cuando Dios habla, la respuesta de los ángeles es inmediata, pero a la vez también es gozosa. Vuelan como el viento para hacer la voluntad de Dios. Y esto lo enseña Jesús al orar. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad en el cielo? Se hace plenamente, se hace con gozo, se hace de inmediato. Y en el Padre nuestro pedimos hacer la voluntad del Padre precisamente de la misma manera. O sea que nuestra oración debería ser, Señor, permíteme ser alguien que haga tu voluntad plenamente, con gozo e inmediatamente.
líbrame de elegir lo que quiero hacer y lo que no, líbrame de la pereza que quiere muchas veces cuestionar si voy a hacer lo que me has revelado claramente. Alguien me podría preguntar esta mañana mientras escucha este devocional: Pastor, ¿se ha hecho alguna vez la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? Y yo le diría que la respuesta es sí. Se ha hecho en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, verá que Jesús dice en Juan capítulo 6, verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A Jesús le encantaba hacer la voluntad del Padre. Y mire, capítulo 4 de Juan nos dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Para Jesús hacer la voluntad de su Padre era nutritivo, era como una buena comida que le causaba satisfacción. Lo mismo, si usted sigue pasando al capítulo 5 del mismo Juan, yo creo que allí Jesús hace de las declaraciones más contundentes de que su ministerio fue agradar al Padre y no vivir para ninguna otra cosa. Si usted lee en el versículo 17, dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores cosas que éstas le mostrará. Increíble. Aquí dice: todo lo que yo he oído hablar a mi Padre es lo que yo les hablo a ustedes. Las palabras que yo les digo a ustedes vienen de mi Padre. Lo que yo vine a hacer fue la voluntad de mi Padre. Eso es. Jesús no solamente nos enseñó su deidad, nos enseñó su manera de obedecer, de someterse a la voluntad de su Padre. Entonces, si yo me adentro en todo este tema, dice que cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Una vez llegaron donde Jesús en este pasaje a decirle que su madre y sus hermanos lo estaban buscando. Y Jesús dijo: para mí mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que la prueba segura de que uno pertenece a Jesús, de que forma parte de su familia, esa prueba se ve en cómo obedecemos la voluntad del Padre. Acuérdese que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. O sea que el que hace la voluntad del Padre, esa es la persona que le pertenece a Jesús. Esa es la persona que realmente está en su familia y es un verdadero hijo de Dios. Así dijo Jesús en otra ocasión: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche bien, conocer la voluntad del Padre no sirve de nada en absoluto si usted no la hace. Jesús dijo que la persona que oye la palabra del Padre y no la pone en práctica es como un necio que construye su casa sobre la arena. Y piense en un momento en este devocional. Dios nos ha llamado a su reino para que ejecutemos su voluntad, para que vivamos para su gloria. Así que cuando decimos: haz, Señor, tu voluntad en mi vida, nos estamos comprometiendo a seguir a Jesús en obediencia a todos los mandatos de su Padre. ¿Qué es lo que significa entonces orar: hágase tu voluntad? Para Jesús, hacer la voluntad del Padre significaba no solamente vivir una vida perfecta, en completa rectitud. Él cumplió todos los requisitos de la ley, lo hizo de forma maravillosa, perfecta, completa. Sino que también significaba algo más. Para Jesús significaría que nosotros aprendiéramos esa misma relación que Él tenía con el Padre. Entendería que Él vino a enseñarnos a nosotros
que la única manera de vivir una vida que honra a Dios es viviendo para su gloria y cumpliendo su palabra. Ahora, hay un detalle que yo lo quiero aclarar para que pues usted decida, y es que hacer la voluntad de Dios en un mundo como en el que vivimos no es fácil. Siempre hay que pagar un precio, y la mayoría de veces, créame que uno tiene que estar muy, muy firme. Por eso dejé para este último tiempo de este devocional el ejemplo de Jesús en Getsemaní, porque todos ustedes lo conocen. Cuando Jesús oró, dice la Biblia que oró 3 veces. Y en las 3 veces, ¿cuál fue su oración? La experiencia de Jesús aquí fue única, porque las Escrituras revelan los acontecimientos precisos que tendrían lugar en la vida del Mesías. ¿Usted se imagina lo que debió ser para el Señor rendir su vida en aquel lugar? Mateo relata que se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y fue la segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y déjeme decirle esta mañana, eso es lo que significa que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Significa que usted y yo nos sometamos a la carga que Dios nos ha mandado a llevar. Y eso lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Ninguno de nosotros, con lo que hizo Jesús, tiene que soportar esa carga. Pero aunque no vamos a llevar la carga de morir por los hombres y sacrificarnos por sus pecados, sí tenemos cargas que llevar. Sé que muchos de ustedes tienen momentos, situaciones que son muy difíciles en su vida. Pero bueno, si usted está viviendo un momento difícil y le cuesta someterse a la voluntad de Dios, piense cómo lo hizo Jesús. Jesús en Getsemaní y en la cruz, una y otra vez repitió: Padre, si es posible, Padre, perdónalos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben una cosa? Jesús entendió que si yo amo a mi Padre y quiero agradarlo, entonces el único camino para hacer la voluntad es ese. ¿Cuántos experimentan esta mañana que Dios es su Padre? Porque insisto en los versículos que he leído en esta mañana. He descendido para hacer la voluntad del Padre. El Hijo solamente hace lo que ve hacer al Padre. Las palabras que yo os he hablado vienen de mi Padre. O sea, Jesús lo tenía muy claro. Y tal vez yo creo que es el camino que nos toca avanzar a muchos de los que oímos este devocional. Que para nosotros Dios sigue siendo por allá una persona extraña, lejana. Entonces, claro, si a mí un extraño viene y me dice qué tengo que hacer, pues yo no lo voy a hacer. No me siento desafiado, motivado y sí que menos con el deseo ferviente de obedecer. Porque yo oigo las palabras de aquel a quien amo y lo quiero agradar y lo quiero honrar. Getsemaní nos recuerda, sin duda, la tercera petición del Señor. Porque aquí dice la Biblia que Jesús oró 3 veces. Y Él oró: tu voluntad, tu voluntad. O sea que la petición más difícil que todos podemos orar. Y aquí hay algo que quiero que entendamos. Esta petición cambia por completo nuestra visión de la oración. Nuestro primer pensamiento puede ser que la oración es una forma de conseguir que Dios haga nuestra voluntad. No, Jesús nos dice lo contrario. La finalidad de la oración no es que Dios haga nuestra voluntad, sino que nosotros hagamos la suya. Si ve, por eso es que la mayoría de veces oramos y oramos como dándole órdenes a Dios. Oramos pidiéndole cosas que a veces usted y yo sabemos que nos van a hacer daño. O que son oraciones egoístas, que lo que hacen es aumentar nuestro egoísmo. Por eso es que hemos malentendido la oración. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes cuando se acercan a orar lo hacen con un espíritu humilde, decirle: Señor, yo vengo a orar, pero vengo completamente dispuesto
a que si esto no es lo que tú tienes para mí, bienvenido sea, porque tú siempre tienes los pensamientos para mi vida. Yo los entiendo. Entiendo cuando muchos de ustedes a esta hora me pueden estar escuchando y diciendo, no, esto no es nada fácil. Los entiendo cuando muchos de ustedes dicen, esto es un poco confuso. Los entiendo. Pero así como los entiendo, los animo. No se bloquee, no diga que no. Más bien, aprendamos de Jesús y dejemos que Jesús en este día y en esta hora nos enseñe que esto es un paso importante en la vida de fe y en la vida cristiana. Ore conmigo. Si se puede arrodillar como se arrodilló Jesús en Getsemaní, arrodíllese. Y de rodillas dígale, Señor, hoy tengo que reconocer que de las cosas que más me cuesta es esa. Porque yo ya soy una persona adulta y toda la vida he hecho las cosas a mi manera, de mi forma y como yo he pensado y he creído. Yo me creo dueño de mi vida, de mi tiempo, de mi dinero y por eso es que pocas veces yo consulto, pocas veces pregunto, porque yo me siento dueño de mi vida y de todo lo que tengo. Pero gracias a entender tu palabra, reconozco que tu señorío y tu gobierno sobre mi vida son vital y que cada vez tengo que desacelerar ese camino por el que vengo y aprender un nuevo estilo de vida y es arrodillarme y a decirle, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que cuando yo me arrodille a orar, no es a imponerle a Dios una oración, sino a decirle, Señor, esto anhelo, deseo, esto pido, pero que se termine siempre haciendo lo mejor para mi vida porque viene de ti. Te entrego cada oyente de Maná y te pido por la vida de cada uno en particular. Gracias por oír esta oración y por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Y espero que la gente de Bogotá esté completamente preparada porque ya tenemos el seminario listo para ustedes. Nos encontramos este sábado a partir de las 2 de la tarde. Vamos a estar toda la tarde reunidos en este extraordinario seminario de inteligencia bíblica financiera. Así que por favor, hay que inscribirse porque las inscripciones son limitadas. Y los de la escuela bíblica los felicito. Muy bien, muchos atendieron el mensaje, el llamado. Todavía usted está a tiempo de inscribirse. Muchos me han escrito, háganlo y yo les digo las recomendaciones necesarias para que se inscriban porque esta es la última semana de inscripciones. Pero muy bien, dando pasos y tomando decisiones, porque quiere decir que estamos entendiendo lo que estamos oyendo. Los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.